Estudiantes, ¿cómo están? Empezaremos a explicarles el tema magnitudes vectoriales, ¿ya? Para el tema de vectores o para la resolución de los ejercicios, tomamos en cuenta el eje de coordenadas, el eje cartesiano o el eje XY, como lo llamamos. Explicaré los elementos que tiene un vector. Primero, un vector es un segmento de línea que forma una flecha. El vector tiene 4 elementos muy importantes. El primero es el punto de aplicación o es el punto donde nace el vector. Tenemos la dirección que nos indica el ángulo del vector. Tenemos el sentido, que la flechita me indica hacia dónde se va a dirigir. Y por último tenemos el módulo o el tamaño del vector. Esos son los 4 elementos muy importantes de un vector. Pasamos a los métodos gráficos para la suma de vectores. El primer método es el paralelogramo. ¿En qué consiste? Consiste en dibujar vectores que parten del mismo punto, es decir, del mismo origen, y se trazan paralelas de los vectores para poder trazar la resultante. Por ejemplo, tenemos dos vectores A y B. Para poder dibujar estos dos vectores mediante este método, utilizamos el eje XY. Dibujamos el vector A, donde en el punto de aplicación, aquí tenemos el vector A, y el vector B también dibujamos del mismo origen o del mismo punto de aplicación y nos quedaría de esta manera. Ambos vectores parten de un mismo origen. Una vez que tenemos dibujados los vectores, vamos a trazar paralelas. Por eso nos dice paralelogramo. Trazamos paralela del vector A aquí arriba, de esta manera, que tiene que coincidir con la flechita del otro vector. Trazamos una paralela de este vector. Trazamos la otra paralela del vector B, que nos quedaría de esta manera. Iniciamos en la punta de la flecha y nos vamos a pasar la línea. Estas dos paralelas se han intersectado. Entonces, para sacar la resultante de estos dos vectores por el método del paralelogramo, la resultante parte del punto de origen hasta la intersección de las dos líneas paralelas que habíamos trazado. En eso consiste el método del paralelogramo, ¿ya? Donde dos vectores parten de un mismo punto, sacamos paralelas de ambos vectores y la resultante va a ser desde el punto de origen hasta la intersección entre las dos líneas paralelas. El método del triángulo. ¿En qué consiste? Consiste en dibujar vectores uno a continuación del otro y se cierra con la resultante formando un triángulo. De la misma manera tenemos dos vectores, vector A y vector B. Para poder dibujar estos dos vectores vamos a representarlas en un sistema XY, donde el vector A está de forma horizontal, va a partir del punto de origen, del punto de aplicación de esta manera. Y el vector B tiene que ir a continuación del otro, que quiere decir que va a ir a continuación del vector A, va a partir de la flechita con el mismo ángulo de inclinación. Una vez que tenemos dibujados estos dos vectores, tenemos que cerrar un triángulo con la resultante. ¿Cómo nos va a quedar? De esta manera. Este es el vector resultante, donde origina en este punto y termina en la flechita del vector B. De esta manera hemos trazado vectores por el método del triángulo. Ahora veremos el método del polígono. ¿En qué consiste? Consiste cuando se tiene más de dos vectores y se dibuja uno a continuación del otro. Entonces, no tenemos solamente dos vectores, sino tenemos más. De esta manera, tenemos en este gráfico 4 vectores. ¿Cómo vamos a dibujar?
uno a continuación del otro. Empiezo por el vector A. Tenemos el vector A continuación que va a iniciar de esta punta del vector. Dibujamos el vector B. A continuación de la flechita dibujamos el vector C. A continuación de la punta de la flecha el vector D. Y si nos queda un espacio abierto, esta va a ser nuestra resultante. Y cerramos el sistema formando un polígono. Por eso nos dice que es método del polígono.